Les voy a compartir el archivo que contiene ya una tabla de datos con la cual nosotros vamos en este momento a continuar con lo que quedó pendiente en la parte de generación de tablas dinámicas. Por favor, me confirman si están visualizando el archivo. Sí, profe. Sí. Ya, gracias. Bien, entonces en este momento ustedes saben que para la generación de tablas dinámicas nosotros primero debemos convertirlo. Profe, buenos días. Disculpe, Sí, buenos ¿estará días. grabando la clase? Sí, sí, sí. Ya, profe, gracias. Eh, Les indicaba de que para la generación de las tablas dinámicas, nosotros primero debemos convertirlo en una tabla, que es lo que en este momento se está desplegando en pantalla. A ver, primero, antes de nada, les voy a indicar lo que vamos a hacer esta clase. Perdón por eso. Vamos a revisar la parte de segmentación y la generación de gráficos en la parte de tablas dinámicas. Eso como primera parte. Y la segunda parte vamos a ver la combinación de las dos herramientas que hemos revisado hasta ahora, que es el Word y el Excel. Entonces vamos a hacer una combinación de correspondencia y lo que permitiría conectar las dos funcionalidades de las dos herramientas que hasta ahora hemos revisado. Con eso concluimos. Entonces, esta clase está dividida en dos partes. La de segmentación a través de la generación de tablas dinámicas y la otra, la combinación de correspondencia con la utilización del Word y el Excel. Vamos a la primera parte, que es la parte de segmentación de datos. Para ello, en este momento estamos viendo una tabla dinámica, una tabla que ya tiene la estructura de precisamente de tabla, que es la que nos permite la generación de las tablas dinámicas. Entonces, para generar una tabla dinámica, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces nos vamos a la alternativa de insertar, que se encuentra en la parte superior derecha. Y ahí tenemos las dos alternativas, una alternativa que dice tabla dinámica recomendada en la sección de tablas o en el agrupamiento de tablas, y adicional está en la parte de pivot table, ¿sí? Lo que hace es el pivot, ¿sí? Es un nuevo componente que está incorporado en las nuevas versiones de Excel, que lo que permite es integrar varias tablas, no solamente de Excel, sino también que tengan la estructura de una base de datos. Les había indicado de que para la utilización de esta alternativa, el criterio que se debe tener es que las tablas deben estar relacionadas. Ese concepto de relación de entre tablas hace que nosotros ya no hablemos de tablas, sino de base de datos. Entonces, en la parte informática, ¿sí?, nosotros hablamos de base de datos cuando las tablas se encuentran relacionadas. Caso contrario, simplemente no es una base de datos, sino es una simple tabla. En el transcurso de esta revisión que estamos haciendo del Excel, yo siempre un poquito les estaba orientando a que tengamos tablas totalmente independientes, pero con un campo que les permita relacionar. De esa manera, el Excel simulamos que es como si fuera una base de datos. Bien, entonces para generar la tabla dinámica, entonces simplemente nos vamos a la alternativa de tablas dinámicas. Y aquí nos va a aparecer la alternativa de que el Excel ya nos facilita nos permite
repito, en la ventana que nos aparece, es algunas alternativas predefinidas de tablas dinámicas. Hay el asistente que le permite la creación desde cero, ¿sí? Que también está dentro de tabla dinámica en blanco, pero que en virtud de la información que usted tiene colocada en la tabla con los nombres de los campos, el Excel realiza un análisis y le determina, y le dice, bueno, usted puede utilizar cualquiera de estas estructuras de tablas dinámicas, ¿sí? Es decir, ya hace el cruce. Nosotros podríamos realizar o utilizar una de ellas o generar una tabla dinámica en blanco. Entonces, en este caso voy a utilizar una que se encuentre ya preestablecida. Entonces, le digo, bueno, acepto la recomendación y me va a generar, ¿sí?, una nueva hoja en la que me va a desplegar las secciones en las cuales se genera la tabla dinámica con el cruce ya recomendado. Un ratito, por favor, mientras reacciona el archivo. Ya, bien. Entonces, les decía, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿sí?, yo ya tengo generada la tabla dinámica, y si usted observa en el proceso de generación de la tabla dinámica existen 4 secciones, como ya lo habíamos explicado la semana anterior. Una donde se despliegan todos los datos que forman parte de la hoja de datos, ¿sí? Y luego, ¿sí?, entonces si yo me voy a la hoja de datos, veo que todos los campos, ¿sí?, tengo en este momento como 7 campos que forman parte de mi hoja de datos. Voy a la tabla dinámica y en la sección de datos precisamente se encuentran los 7 campos que forman parte de esa tabla dinámica. Para la generación de la tabla dinámica, nosotros tenemos en la parte inferior derecha 4 secciones a través en las cuales se realiza el cruce de las variables que permiten esa generación. Por lo tanto, nosotros debemos trasladar los valores de los campos a una de estas secciones. El hecho de ir a estas secciones, lo que hace es, la tabla dinámica simplemente es generar filtros. Entonces nosotros utilizamos, por ejemplo, en la tabla normal, el proceso de datos y vemos que están implementados filtros. Entonces estos filtros nosotros podríamos igual aplicarlos acá. Vengo y por ejemplo voy a hacer un filtro sobre producto, entonces lo que hago es seleccionar el producto y automáticamente me genera ese filtro, ¿sí?, y solamente me despliega los datos de filtro del dato con el cual se hizo el filtro, que es en este caso en el ejemplo producto 1. Esa combinación de filtros lo hace en la tabla, en la generación de la tabla dinámica, pero lo que hace es facilitarnos el cruce no solo de una variable, sino de varias variables que formen parte de estos datos. Entonces lo que se ha hecho en este momento es cruzar 2 variables. La de ciudad, ¿sí?, que es la que se encuentra desplegada acá, y sobre esa tabla lo que hemos determinado es el costo de ventas. Por lo tanto, hemos pasado ventas a la suma de valores. Entonces, para generar tabla dinámica, en definitiva, lo que hago es enviar los valores que se encuentran definidos en los campos de la tabla, ya sea a la sección columnas, ¿sí?, o a la sección de filas. Sobre estas dos se realiza el cruce de estos filtros que le acabo de indicar que se pueden realizar. Entonces aquí el proceso es mucho más fácil, ¿sí? En un caso debería filtrar cada una de ellas, ¿sí?, y cada vez que haga un filtro
sobre un criterio, me voy a otro campo, aplico el filtro sobre otro criterio de otra columna y así sucesivamente hasta obtener el resultado que yo deseo. Pero aquí ese proceso automáticamente me hace la herramienta. Digamos, un poco por clarificar esto, yo hago aquí el filtro de producto, entonces vengo y digo solamente el producto 1. Y una vez que tenga solamente del producto 1, digo, solamente hablando del producto 1, ¿qué ciudad tiene específicamente en Cuenca? ¿Qué valores tengo? ¿Sí? Entonces aquí he aplicado dos filtros, ¿ya ven? Un filtro sobre producto y un filtro sobre ciudad. Y tengo la información que cumple esas dos características. Si adicional a eso, por ejemplo, yo voy a sector y digo solamente quiero ver aquellas que estén en el centro o en el norte, ¿sí? Aplico el mismo criterio. Entonces he aplicado tres filtros sobre tres campos diferentes y tengo el resultado que deseo. Esta es una forma, en la forma manual que nosotros podríamos ir generando. Pero si usted observa, aquí yo tengo que nuevamente, si deseo volver al campo o a los datos originales, tengo que volver a quitar los respectivos filtros y volver a realizar el cruce de las variables, ¿sí? Aplicando filtros a cada uno de los campos. Y si deseo tener una sumarización, tendría que irme y dentro de la tabla aplicar o habilitar el campo de suma sobre el campo que deseo realizar y aplicar inclusive conteo o una función de conteo en el caso de que solamente necesite saber cuántas veces ejecutó esa actividad. En fin, entonces este proceso de aquí que le estoy haciendo de forma manual es aquel que se repite en la parte de generación de tablas dinámicas, pero de una manera mucho más rápida y fácil. Y simplemente lo que hago es arrastrar cada uno de los campos a una de estas cuatro secciones y tengo los cruces de información que yo necesito o requiero. Bien, entonces en este caso he aplicado una tabla dinámica, ¿sí? Sobre una información respecto de la ciudad. ¿Cuántas tablas dinámicas yo puedo generar sobre un mismo, sobre una misma tabla o sobre un conjunto de tablas? O sea, puedo generar las que yo requiera, ¿sí? Es decir, no solamente puedo generar una sola tabla, puedo hacer diferentes tablas. Entonces, así como hice diferentes filtros, yo puedo hacer lo mismo acá, pero con diferentes tablas. Y esa es la forma como podría hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que irme nuevamente a la opción de datos y volver a realizar el proceso de inserción de tabla, ¿sí? De la tabla dinámica. Y luego indicar si yo deseo tener en diferentes hojas. Esta alternativa me dice que si deseo generar la nueva tabla dinámica en una hoja diferente o en la misma hoja. Entonces, pero para hacerlo en la misma hoja, obviamente yo tendría que seleccionar un campo diferente o una sección diferente en la cual se encuentre generada la primera tabla. La otra alternativa es que, como estos son bloques de datos, ¿sí? Porque usted puede apreciar de que cuando yo me desplazo, por ejemplo, dentro de la tabla me aparece el asistente de la tabla dinámica, y si yo me ubico fuera de esa sección, es como si tuviera una hoja normal. Por lo tanto, yo esta sección la puedo volver a copiar. O sea, lo que hago es simplemente me ubico sobre esta sección y con el control C, que me permite copiar, me voy a ubicar en una sección inferior y le voy a volver a copiar. Le hago el control V. Entonces, de esta manera, yo ya tengo dos cruces de variables, ¿sí? Sobre la misma tabla. Entonces, si usted ve, cuando coloco en fuera de las dos secciones con las cuales en este momento estoy trabajando, es una hoja normal, pero si yo me ubico sobre la parte de la sección de la generación de la primera tabla dinámica, me aparece el asistente
con el cruce de las variables que hice sobre esa primera tabla dinámica. Como copié o realicé una segunda tabla dinámica, entonces simplemente me ubico sobre esta segunda y veo que tengo el mismo asistente sobre el cual yo podría modificar los valores de esa tabla dinámica. Entonces, por cuestión de ejemplo, yo en este momento no lo voy a hacer por ciudad, sino que lo voy a hacer por producto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para ello, ¿qué es lo que hago? Entonces me voy a la parte de filas y voy a quitar este campo de ciudad y simplemente me voy a la sección de datos de la tabla y arrastro esta información y automáticamente se me quita esa información de la parte de filas. Y le voy a agregar la parte de producto. Una alternativa es que yo simplemente le marque y se me registra en la parte de filas. O la otra es que coja y le arrastre el campo hacia esta sección de filas. Y el resultado que tengo es que me aparece justamente ese filtro aplicándole igual el mismo criterio de suma de ventas. ¿Sí? Entonces tengo dos tablas dinámicas, una que me permite determinar la ciudad y otro el tipo de producto sobre el mismo campo de ventas. ¿Podría ser una tercera? Sí, puedo hacerlo. Puedo hacer una tercera o puedo hacer una cuarta inclusive. Las que usted amerita. Entonces, digamos que voy a copiar esta tabla y le voy a generar una nueva. Sí, perdón, voy a hacer esto. Control C y le voy a generar una nueva tabla. ¿Ya? Y aquí voy a aplicar un criterio diferente. Entonces en este momento lo que he hecho es generar tres tablas dinámicas sobre el mismo conjunto de datos o sobre la misma tabla. Bien, entonces aquí lo que voy a colocar ya no es producto. La otra alternativa es que desmarco, ¿no? Y elimino el campo. Y la otra es que habilite el otro campo que yo deseo. ¿Ya? Entonces, como usted puede apreciar, realmente el proceso de generación de los campos y de las tablas dinámicas no es muy complicado. ¿Dónde está la dificultad, si cabe el término? Es básicamente el criterio, es decir, lo que usted desea desplegar o mostrar a las personas para que vean el resultado que pues sea luego producto de un análisis y que sirva para toma de decisiones. En este momento mire que estamos tratando de generar información respecto de las ventas que se generan por ciudad, por producto y por sector. Entonces he generado esas tres tablas dinámicas bajo estos tres criterios porque en mi punto de vista podría servir para tomar alguna decisión. ¿Sí? Ahora lo importante es que yo ya tengo tres tablas, ¿sí? Referentes a los mismos datos. Ahora, yo podría asociar de igual manera gráficos sobre cada uno de los datos que en este momento he generado. ¿Cómo hago eso? Entonces me voy a la sección, ¿sí? Y me voy a la parte de gráficos o gráfico dinámico. ¿Sí? La funcionalidad viene a ser la misma. ¿Sí? El gráfico dinámico es aquel que yo hago un cambio y automáticamente ese cambio se refleja al momento de realizar dicha variación en cualquiera de las variables con las cuales yo esté trabajando. Entonces digo, voy a generar un gráfico dinámico asociado a la tabla que estoy ahí trabajando. Y lo que se me despliega, ¿sí? Es un asistente donde me va a desplegar todas las formas o figuras con las cuales puedo generar el gráfico. Entonces existe formas a través de generación de columnas, de forma de líneas, ¿sí? De forma circular, y sobre cada una de estas alternativas existen algunas formas de presentación
de cada una de estas formas de gráfico. Ahí reitero, o sea, ya depende del diseño o de la forma como usted quiera generar o realizar el impacto de los datos que usted está desplegando. Aquí, por cuestión de ejemplo, voy a utilizar este primer gráfico, un gráfico circular, y dentro de este voy a utilizar uno de forma circular 3D, ¿sí? Porque el hecho de que tengo 3 campos, ¿no? Entonces aplico esto e inmediatamente me va a aparecer el diseño del gráfico mostrado. Asociado a cada gráfico se encuentra un asistente donde le dice o le permite personalizar la información y el gráfico propiamente dicho. Entonces aquí, por ejemplo, está desplegado el título. Yo le digo no quiero el título, entonces simplemente lo que hago es quitarle, deshabilitarle, pero sí me interesa las etiquetas, ¿sí? Y una vez que hago eso, acepto, ¿ya? Entonces de esa manera yo ya tengo desplegado un gráfico asociado a esta primera tabla dinámica que lo generó. Entonces aquí le voy a hacer un poquito más pequeño por cuestión de visualización nada más. Pero usted, como reitero, aquí ya es cuestión de criterio de cómo desea desplegar. Lo relevante en este momento es que tengo la información tanto de forma tabular, en forma de tabla, y en forma de gráfico. En el segundo gráfico, por la cantidad de datos que yo tengo, voy a insertar igual un gráfico y lo voy a hacer de forma de barras, por la cantidad de información que tengo. Ahí también me permite desplegar diferentes formas asociadas a las barras sobre las cuales yo puedo desplegar la información. Entonces, de igual criterio, digamos que se me ocurre hacerle sobre esta columna de 3D, ¿sí? Y esa es la información que voy a asociarle. Entonces, le despliego e inmediatamente me aparece el gráfico, ¿sí? Entonces aquí le voy a colocar al lado de la tabla con la cual estoy trabajando. Voy a minimizar un poquito esto para ir viendo el detalle de lo que estamos generando. Ya. Igual, acá usted puede personalizar, puede colocar los ejes, los títulos de los ejes, el título del gráfico, las etiquetas de los datos, ¿sí? Y en etiqueta de datos puede ser con un llamado a datos, en fin, o sea, aquí puede personalizar cada una de estas informaciones, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces le voy a quitar bueno, el título le voy a dejar tal como está, ¿ya? Bien. Y finalmente vamos a la tercera tabla dinámica que he generado e igual le voy a asociar un gráfico. Repito el procedimiento anterior, voy a la parte de gráfico dinámico y lo que hago es asociarle un gráfico, ¿no? Entonces, de líneas podría ser una alternativa, la otra podría ser de áreas, ¿sí? O de rectángulos o a través de un histograma, ¿sí? Bueno, ahí depende realmente del criterio que usted tenga o quiera aplicar. Yo le voy a explicar el de líneas, ¿sí? Y lo voy a hacer y voy a aplicar el de acá, ¿sí? Voy a aceptar y el mismo detalle de los gráficos anteriores, ¿no? Vengo y le coloco acá. Bien, entonces mire que lo que he hecho es generar hasta este momento las tablas dinámicas asociadas a los campos, a 3 variables. En este caso la variable es ciudad, el otro es producto y el otro es sector. Y a cada una de estas tablas lo que
he realizado es una generación de tabla de un gráfico, de tal manera de que la información que yo tengo asociada a cada una de estas tablas las puedo realizar o las puedo visualizar en el gráfico. Si yo modifico la información, por ejemplo, de la tabla, ¿sí? Digamos que voy a desplegar solamente de Cuenca y Guayaquil, por ejemplo, ¿sí? El gráfico automáticamente me realiza ese reflejo o me refleja ese cambio, ¿ya? Y digamos que sobre eso lo que hago es que quiero solamente del producto 1 y del producto 5. Veamos qué ocurre, ¿sí? Se me realiza, ¿sí? Igual, el cambio se refleja de forma automática sobre los efectos que estoy realizando en cada una de las tablas. Eso lo visualizamos en cada uno de los gráficos. Y digamos que sobre el sector solamente voy a seleccionar uno para ver qué ocurre, ¿sí? Y ahí tengo las variaciones. Ahora, ¿qué dificultad ustedes le pueden encontrar en este momento? ¿Sí? Si estoy haciendo referencia a que estamos trabajando sobre una tabla, ¿sí? Sobre la misma tabla, resulta que estos datos, ¿sí? Que se reflejan aquí, por ejemplo, de 6.320, al hablar de Cuenca y Guayaquil, y que solamente estamos analizando desde el producto 1 y el producto 3, como que no guardaría coherencia, porque la misma información que está aquí debería ser reflejada en el resto de tablas, porque están haciendo referencia al mismo conjunto de datos. Y aquí vemos que el cruce de la una no tiene ninguna relación con el cruce de la siguiente y tampoco con el cruce de la tercera. Entonces, la idea es que las tablas que nosotros generemos se encuentran interrelacionadas, de tal manera que cuando yo realice el efecto sobre un cambio, sobre una variable en una de estas tablas que he generado, habría que ver cuál es su efecto respecto del cruce o del filtro que he realizado sobre las otras dos. Entonces, en ese sentido, ahí tendría un poco de sentido o coherencia de los reportes de informes que tenga. Caso contrario, como en este momento está ocurriendo, no tiene sentido. Sí, dígame. ¿Puede por favor silenciar los micrófonos? Que no se escucha. Están silenciados. A ver, déjeme por favor verle un ratito ya. Un ratito, voy a... Están silenciados, no tengo problema. Bien, ahí me escuchan, por favor, me confirman si me están escuchando bien. Clarísimo, profe. Ok, gracias. Bien, entonces les decía, a lo mejor no escucharon la última parte. Les indicaba de que cuando yo genero estas tablas dinámicas y he generado 3 sobre el mismo campo de datos, cuando yo refleje un cambio en una de ellas, estas deberían reflejarse sobre las otras 2 tablas dinámicas que también las tengo asociadas al mismo campo de datos, ¿sí? Y no tener información diferente, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga aquí, por ejemplo, hayas realizado el filtro sobre las 2, esas debería también reflejarse sobre la tabla que refleja los productos y sobre la tabla que genera el sector, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en este momento veo que no se encuentra este proceso relacionado. Entonces, en ese caso, para ya tener información de los campos y las combinaciones o modificaciones de variables o cruce de variables que yo tenga, de tal manera que no solamente se refleje en una tabla, sino que se refleje sobre las otras,
de tal manera que todo se encuentre integrado. Entonces vamos a hacer uso de la parte de lo que es la segmentación de datos. Entonces para ello, ustedes van a ver que cuando se genera esta tabla dinámica, aparece un menú emergente que se llama herramienta de tabla dinámica. Y en la herramienta de tabla dinámica existe a su vez dos viñetas, una en donde se realiza el análisis de la tabla dinámica y otra que tiene que ver con el diseño de la misma. En la parte del diseño, esto ya lo habíamos un poquito revisado, simplemente es la forma como usted va a visualizar y la forma como desearía darle algún estilo o añadir algún campo extra dentro de el detalle de la generación de la tabla propiamente. Entonces, listo. Entonces vamos a hacer uso de esta alternativa de análisis de tabla dinámica para realizar ese proceso de integración. Y la que nos va a permitir es esta parte de insertar segmentación de datos. Cuando hablo de segmentación de datos, lo que se va a hacer es que esa actividad de filtrado, ¿sí?, va a estar desplegada a través de una tabla. Entonces, para hacer esto, ¿qué es lo que hago? Voy a la parte de análisis tabla dinámica, luego insertar segmentación de datos y me va a aparecer todos los campos que forman parte de mi tabla. Entonces, ¿con qué campo estoy trabajando? En el caso, en este momento, estoy trabajando con el campo de ciudad. Simplemente habilito esta, ¿sí?, en principio. Podría habilitar todas, si usted desea que todas estas variables sean producto de este cruce o modificación. Pero en este momento lo voy a hacer campo por campo y asociándole a cada una de estas tablas. Entonces le digo, bueno, voy a aplicar a ciudad y acepto. Entonces, como resultado de eso, me va a desplegar otra ventana, ¿sí?, en donde van a estar desplegados todos los campos que forman parte de la misma, ¿sí? Entonces, mire, tengo el detalle de los datos, ¿sí?, con los cuales está asociado la tabla, y también tengo el gráfico. Y como usted puede apreciar, aquí ya me indica de que en este momento tengo aplicado un filtro y los colores, y qué filtro tengo aplicado es sobre los dos campos, sobre Cuenca y Guayaquil. Quito no lo tengo. Pero ¿cómo sé que tengo aplicado el filtro o criterio sobre estos dos valores? Por el hecho de los colores que tengo. Entonces usted puede apreciar que sobre este dato de Cuenca y este dato de Guayaquil tiene color azul, sobre Quito no, ¿ya? Entonces eso quiere decir que apliqué dos filtros, apliqué filtro y seleccioné dos valores. En el caso de acá le voy a quitar ese filtro para que usted un poco aprecie, ¿sí?, y lo voy a aplicar a todas. Lo voy a seleccionar todos y acepto. ¿Ya? Y sobre este voy a aplicar igual el criterio de segmentación de datos. Entonces, nuevamente voy a la parte de análisis de tabla dinámica, inserción de segmentación de datos, y me va a desplegar sobre qué campo deseo realizar la segmentación. Le digo, voy a hacer sobre el campo producto, y sobre el campo producto me despliega todos los valores que están asociados a ese campo. Entonces usted puede apreciar que aquí, ¿sí?, todo me despliega todos los campos porque no tengo aplicado ningún filtro. Entonces me aparecen todos los campos asociados. Igual situación le voy a realizar sobre sobre el campo sector, y voy a aplicar el mismo criterio. Entonces voy a análisis de tabla dinámica, insertar segmentación y le ubico sector, ¿ya? Y me va a aparecer igual los campos. Todo esto es modificable, ¿no? Entonces la forma donde desea ubicarlo, cómo ubicarlo, lo establece usted.
Entonces yo, de acuerdo a la forma como le estoy generando, me estoy generando esta información. Mire que todo esto lo puede llevar a una hoja, ¿sí? Puede combinar texto, puede combinar logos, ¿sí? Y en definitiva este es un borrador muy básico de lo que es la generación de reportes, lo conocido como dashboard para toma de decisiones. Bien, ahora una vez que he realizado este proceso, les indicaba el inconveniente que tenemos, ¿sí? De que las tablas que hemos generado tienen que estar interrelacionadas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces me voy a esta parte de segmentación y sobre la misma existe estas alternativas. Entonces me aparece un menú emergente. Entonces mire que lo que hemos hecho es sobre la tabla generar un gráfico dinámico. Hemos realizado una parte de segmentación de datos definiendo cuáles son los campos que van a ser sujetos de este proceso de segmentación. Entonces la segmentación simplemente consiste en el despliegue de los valores a través de una tabla. Ahora lo importante es que todas estas tablas guarden coherencia, que es lo que vamos a hacer en este momento. Y por lo tanto, para realizar esta conexión con todas las tablas y nos generen resultados no confiables, sino reales, ¿sí? Lo que debemos hacer es ir y nos ubicamos en la segmentación generada y nos vamos a la alternativa de segmentación de datos y ahí existe una alternativa que dice conexión de informes. Cuando damos esa alternativa, nos va a desplegar la información de todas las tablas dinámicas que hemos generado y que están asociados a un único registro de datos. Entonces ahí lo que hago es indicarle que voy a vincular, o sea, usted podría vincular dos, tres, uh, las dos o tres tablas. Yo voy a vincular todas, ¿sí? Pero ya depende mucho de lo que usted desea hacer. Aquí la herramienta le permite vinculación de todas o de dos, porque dependiendo de la información que usted vaya a desplegar, tendrá que vincularlas todas o algunas, ¿sí? Entonces por eso le da esta facilidad. Y acepta. Entonces una vez que hago eso, ¿sí? Empieza a vincularse, ahorita en este momento he vinculado la tabla 1, ¿sí? Con la tabla 2 y con la tabla 3. He realizado ese proceso de vinculación, ¿ya? Ahora, lo mismo voy a hacer en el caso de las otras segmentaciones que generé. Entonces, voy a la parte de segmentación, conexión de informes, y las vuelvo a vincular, ¿sí? Las vinculo con el objeto de que cuando yo haga un cambio en cualquiera de estos valores, eso se me refleje automáticamente en la otra. Y usted puede apreciar que esa vinculación ya tiene sentido. Si ve que los datos en este momento, lo que antes tenía aquí un valor diferente de la tabla 1 del que tenía la tabla 2, hoy ya los dos tienen el mismo valor, es decir, se encuentran vinculados. Igual situación va a ocurrir en el caso de la tabla 3. Por lo tanto, realizo el mismo procedimiento. Me voy, hago el proceso de conexión y vinculo las tres tablas. Repito, este proceso de vinculación necesariamente tiene que ser analizado. Usted puede o no vincular todos. Ya, ¿qué hago con esto? Entonces, mire que ya en este momento he generado este tipo de información. El momento en que yo haga, por ejemplo, digo, voy a quitar el filtro de esta, ¿sí? Los valores que antes les tenía en principio dispersos, hoy ya los tengo combinados. Y los datos me empiezan a realizar modificaciones en virtud de los cambios que yo haga, ¿sí? Le voy a achicar un poquito más la pantalla para ver el efecto de las tres, ¿sí? Ya. Entonces ahí un poco ya está más, tenemos un panorama más completo de lo que estamos realizando. Ahora, ¿para qué sirve la parte de segmentación? Entonces, lo que hacía aquí en la selección de los datos que deseo filtrar, hoy lo puedo hacer directamente desde la parte de segmentación. Entonces le digo, me interesa Guayaquil, ¿sí? ¿Sí ven? Y
Guayaquil automáticamente se reflejó en la tabla de datos, en el gráfico y en los productos. Y me despliega que en Guayaquil, por ejemplo, tengo estos 4 productos y sobre eso tengo en cada uno de estos sectores. Y si, por ejemplo, yo solamente deseo el sector norte, ¿sí?, se me refleja en la tabla 2 y en la tabla 1. ¿Sí ven? Y digamos que solamente quiero el producto 4. ¿Sí? Se me sigue modificando. Entonces sí ve que ya aquí un poco el asunto es que los datos, ya toda la información empieza a sufrir cambios, variaciones en virtud de los cruces de variables que yo haga automáticamente. Entonces vengo acá y nuevamente vuelvo a ejecutar filtros, ¿sí? Veo que se me vuelve a reflejar los mismos, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, aquí, repito, simplemente es un detalle de todas las alternativas que se le podría dar para realizar estos cruces de variables. Lo importante es la información de la forma como es desplegada. Y el Excel le da esta alternativa de seleccionar esta información a través de gráficos, a través de tablas y la combinación de correspondencias sobre las cuales yo podría hacer los cruces y desplegar los datos a las personas para que tengan una idea de qué ocurriría si yo, por ejemplo, solamente tengo Guayaquil o le relaciono con un solo producto o veo sobre qué sector se encuentra generando más ventas o más productos, etcétera. O sea, aquí ya simplemente es un ejemplo y vea el potencial de la herramienta que le permitiría inclusive realizar proyecciones sobre posibles ventas de productos o cuál es el producto más vendido, en qué sector, cuál es el vendedor que tiene más de qué producto más vendió un determinado vendedor, y en fin, o sea, existe cualquier cantidad de cruces de variables sobre las cuales usted podría trabajar. La forma como se realizan esos cruces es aquella que en este momento yo le acabo de explicar. No sé si tienen, por favor, alguna pregunta respecto de esta parte. De mi parte no, pero Bien, correcto. Bien, ahora vamos a la parte de datos nuevamente. Digamos que esta es la información con la cual yo he estado trabajando, ¿sí? Y digamos que por aquí realizo modificaciones, ¿sí?, que de hecho siempre lo va a ver. Entonces voy a copiar un rango de valores, ¿sí?, y le voy a copiar a continuación de la tabla. Ya. Bueno, aquí voy a colocar al azar, ¿no? Aquí, por favor, tenga muy presente lo que hemos estado revisando anteriormente, de que si yo mando información diferente, me van a aparecer campos diferentes. Entonces, por eso el criterio de validación de, de datos sí es realmente importante, porque los cruces todo está en función de la calidad de dato con el cual estoy trabajando. Si yo aquí, por ejemplo, mando otro dato, qué sé yo, pongo vendedor, solamente vendedor, ese es un dato diferente y se va a ver reflejado en la tabla en el momento de la generación. ¿Ya? Vendedor 4 y aquí pongámosle vendedor 1. ¿Ya? Entonces repitamos estos datos de aquí. Pongámosle
centro, sur. Ya, hemos hecho unos cuantos valores, hemos insertado unos cuantos valores a la tabla y he cometido a propósito este error para que cuando usted vea y hagamos una actualización de la información que tenemos acá, ¿sí? Para que se refleje los nuevos cambios, lo que tengo que sí realizarle es justamente esa actualización. Entonces me ubico sobre cada una de las tablas y coloco el botón derecho y me da la alternativa de actualizar la información. Entonces una vez que hago eso, ¿sí?, se refleja esos cambios que yo tengo. Aquí voy a nuevamente a realizar un proceso de actualización, ¿sí? Igual acá, actualizar. Y se realiza el proceso de actualización. Entonces cuando yo hago aquí un filtro, ¿sí?, sobre qué hice la modificación, sobre vendedor era, no tengo sobre vendedor. No, en este caso no se me va a reflejar. Tengo que meter un dato sobre la parte de producto. Entonces aquí voy a colocar solamente producto. Entonces nos vamos a la hoja 2 y me voy acá. Y aquí hago la actualización. ¿Sí ve? Entonces ahí, si yo digité mal la información, automáticamente en la tabla se refleja ese cambio y me aparece un producto que en teoría, si realmente existe, está bien, pero aquí le reitero el hecho de que el real dificultad que tiene el Excel es en el hecho de la calidad del dato con el cual yo estoy trabajando. Entonces, si este producto realmente existe, no hay problema, pero si solamente está limitado al producto 1, 2, 3, 4 y 5, entonces este producto ya descuadra muchas cosas. Y obviamente el proceso que viene acá de cruces de variables como que ya no tendría mayor efecto. Entonces, la relevancia de que el dato sea importante, de ahí la cantidad de herramientas que permite el Excel para la generación de su manipulación a través del uso de funciones, de fórmulas, y esta herramienta de generación de gráficos y segmentación de datos es bastante versátil. Entonces voy a nuevamente realizar la actualización y ya se me refleja los cambios. Lo importante aquí es el hecho de que cuando yo esté trabajando de forma sobre un mismo grupo de datos, los datos que se encuentran generados en cada una de ellas debe coincidir necesariamente. De esa manera yo sí veo o puedo visualizar que cuando hago cualquier cruce de variables, ¿sí?, esto automáticamente se refleje en todas las tablas, ¿sí? Entonces estos valores se cambian, ¿ya? ¿Ya? Entonces mire que yo puedo hacer aquí un montón de cruces de variables, ¿sí?, y automáticamente se va reflejando. También le digo quito, ¿ya?, y empiezo a jugar. Bien, entonces esto es más o menos lo que les quería explicar de lo que quedó pendiente la semana anterior respecto de lo que es Excel. En la parte de segmentación de datos y la generación de reportes.